El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a 1 TV, el espacio de todos ustedes, los televidentes de este canal. Aquí estamos para escucharlos, para apoyarlos y para potenciar su voz y sus inquietudes. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la página web www.canal1.com.co o del correo electrónico defensortv1@gmail.com. O si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Porque con todos ustedes somos 1 TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Cuando escuchan hablar de folclore, muchos televidentes lo asocian a los programas dedicados a la música y especialmente a cierto tipo de música, como en estas fechas decembrinas y de celebraciones. Pero el folclore es mucho más. Es la expresión cultural de una población, de sus tradiciones, de sus costumbres, de sus leyendas, también de sus relatos, de su arte, de su música, de su danza y por supuesto de su humor. ¿Cumple la televisión la labor adecuada en la difusión y conocimiento de nuestro folclore? ¿O está enfocada en narrar las tradiciones y costumbres de otros pueblos o incluso de otras culturas? Para hablar de este y los temas aledaños, nos acompaña hoy Bruno Díaz, actor, artista, músico, cantante y presentador, hombre de la televisión de muchos años y de la cultura de nuestro tiempo. Bienvenido, Bruno. Gracias, profesor Mario, muy amable por la invitación. Con gusto, es un placer tenerlo en nuestro espacio. Salimos a preguntarle a nuestros televidentes si siente que la televisión muestra el folclore de nuestra tierra. Veamos qué contestaron. Pues últimamente considero que nuestro folclore colombiano se está dando a conocer en la televisión colombiana, pero a través de novelas, contando la historia de los personajes que nos han representado en la música a nivel nacional e internacional, pero a nivel de solo de novelas, contando como su trayectoria, su vida artística. Pero considero que aún falta más, profundizar más en otro tipo de folclore, dado que nuestro territorio nacional pues cuenta con diversos tipos de música, no solamente el vallenato, la ranchera, sino otro tipo de música que podría ser también objeto de seguir explotándose y darla a conocer al mundo de manera más abierta. Bueno, no se usa porque solamente dan novelas que realmente no aportan nada a los niños, sobre todo que son los que están en casa mirando televisión. No, realmente hoy en día en la televisión colombiana lo único que enseñan es como más violencia. De hecho, la televisión pienso que se ha venido perdiendo como el concepto que tiene hoy en día. Habría que revitalizar ese término de folclore, Bruno, ¿no le parece? Está como traído a menos y como desprestigiado, y es mucho más, es muy rico. Hay que resignificarlo, pero la culpa no es del folclore, sino de quienes lo manipulan o quienes lo usan para cualquier objetivo. Ahí la gente, las personas que entrevistaron, se quejan de la manera como se está dando a conocer nuestro folclore. En los formatos de telenovela, ¿cierto? Televisivos de telenovela. Y como tú decías al comienzo, Mario, el folclore es mucho más, tiene que ver pues, con la cultura misma del género humano donde quiera que se encuentre, que va a tener su propia particularidad, ¿cierto? Va a tener su propia especificidad, sus cosas originales que lo definen, ¿no? La gente de Nueva Zelanda, de una comunidad ancestral, es diferente de una comunidad ancestral acá en América, ¿no? En los Andes. Entonces, me parece que esa diversidad, eso es riqueza.
parece que es bueno conocer las cosas de otras latitudes, los seres humanos de otros lados, qué chévere, cómo se organizan, cómo es su música, cómo se expresan, su historia, sus costumbres, cómo ocupan el territorio. Todo eso es folclore. Si hiciéramos un escaneo en la programación colombiana de televisión, digamos, en canales privados y canales públicos, ¿ahí qué se narra de nuestro folclore? No, se usa el folclore, Mario. Ojalá hubiera relatos donde el folclore jugara su papel, ¿cierto? Ya sea como instrumento y vehículo para dar a entender algo a través de las letras de las canciones, de la pintura, etc. Pero no, lo que se busca es como vender pauta. Y se apela a trucos, hay unos formatos, ¿cierto? Que finalmente terminan irradiando cosas hartas, cosas de nuestros comportamientos que son reprobables. Por ejemplo, nuestro país en concreto es un país con un conflicto, ¿cierto? Una guerra desde siempre, ¿sí? Ha llegado la hora de la paz. ¿Cuál paz? Aquí todos hemos sido víctimas finalmente, ¿cierto? Unos y otros que han estado en la guerra, eso es un reguero de muertos. ¿Sí? La sociedad civil ha sufrido las consecuencias, la economía. Sin embargo, hay una tendencia como a dulcificar y a maquillar a los victimarios. Yo creo que debería, lo mismo que está haciendo la comisión esta de la verdad, ¿no? Poniendo las víctimas en el centro. En ese diagnóstico, en esa primera parte del análisis que hacía Bruno, ¿no se salvan las bionovelas, por ejemplo? Las bionovelas, por ejemplo, que tocan el folclore costeño o la música de carrilera, ¿no se salvan? ¿No son expresiones en ese sentido? Son expresiones en cuanto está ahí la música, ¿cierto? Pero la música termina decorando unas historietas donde pues se termina glorificando y ensalzando lo que no es, lo que no nos une como sociedad, lo que no nos hace superar las cosas que debemos superar. O sea, está el matiz, pero no el fondo. Sí, entonces, sí, se toca un aspecto, pero se toca tangencialmente, ¿cierto? Y lo que está de fondo grueso es los conflictos, pero tomados de manera banal, de manera liviana, y repito, a veces glorificando y ensalzando cosas que no son para nada recomendables. Ni edificantes. Ni edificantes. En esta conversa también nos acompaña Julio Correal, empresario de conciertos y de festivales. Julio, ¿cómo ve el papel del folclore propio y las expresiones extranjeras en las producciones de nuestra televisión? El papel de la música nacional y la extranjera en los contenidos audiovisuales simplemente es como de ambientación. No se ha desarrollado, exceptuando algunos esfuerzos que han hecho canales regionales o Señal Colombia también podría ser, pero que sienta yo que tenga mucho que ver y que se desarrolle dentro, que sea como de nuevo digo, como un pilar, no. La usan de ambientación, la usan de ambientación, porque es que ni siquiera cuando hacen especiales de las diferentes zonas del país se musicaliza, digamos, con las músicas nuevas, con lo que va sucediendo, no hay una actualización de esas tendencias musicales que sucede día a día en toda Colombia. Bien, en lo musical entonces, Julio, está de acuerdo con lo que se planteó en esta primera parte. En algunos aspectos es solo ambientación. Parece entonces una responsabilidad de la televisión pública, de la televisión regional y de la televisión comunitaria rescatar, no solo en lo musical, sino en los demás aspectos folclóricos, lo que realmente somos. Claro, en justicia es la que mejor se arrima a ese propósito tan necesario para el país y para los que estamos aquí. Telecaribe, por ejemplo, es una ventana formidable para el folclore de la costa caribe. Telepacífico para la música del Pacífico. Y así por el estilo, bueno, Canal Capital, él reclamaba por las nuevas músicas, bueno, Canal Capital, el canal de Bogotá, le ha dado también mucho espacio
a los jóvenes, a sus expresiones, con respeto, con admiración, creando y generando espacios para que se expresen. Si una persona recién llegada a nuestro país sintoniza los canales, ¿siente uno que está representado en su parte folclórica del país o definitivamente no? Si mira canales regionales se arrima, se acerca y a veces se acerca con propiedad. Hay muchos eventos, festivales y cosas que la televisión regional destaca. Por ejemplo, Telepacífico con el festival el Petronio Álvarez. Eso es permanente, es constante. Aquí Canal Capital con los festivales al parque, Rock al Parque, o sea, todas las expresiones al parque son transmitidas en directo y en vivo y la gente las puede disfrutar. El Festival del Mono Núñez, el Festival de la Música en Villavicencio, el Festival de Ibagué, etc. Y no están mediados, y yo creo que eso tiene que ver pues con el tema de la pauta, porque se puede hacer convenios interinstitucionales, ¿cierto? En fin, es mucho más reposado que esa competitividad esa altísima competencia de los canales privados. Bueno, quien venga de afuera y vea los cortes, pues se dará de cuenta de esa diferencia inmediatamente, ¿no? Luego, en el centro del país solo tenemos expresiones musicales, a veces opacadas, no visibilizamos lo que está pasando en el resto del país, somos centralistas. En las televisiones regionales de pronto hay un poco más de visibilidad y de pronto es ahí donde aparecen las otras manifestaciones folclóricas, a veces la música acompañada de la danza, la música acompañada del vestuario, la música acompañada de las costumbres, ¿verdad? Sí, pero yo creo que allá también sufren o pueden sufrir, digamos, en otras zonas distintas a la zona central, pueden sufrir también de desconexión. Yo recuerdo que hace algunos añitos ya decidieron los canales regionales y la televisión pública enlazarse para intercambiar productos, ¿no? Productos televisivos. Eso fue un experimento, no sé qué ha pasado con él, pero me parece una integración formidable, ¿cierto? Para crear eso, nacionalidad. Es un país diverso, con expresiones musicales y de folclore diversas, ricas todas. Entonces, muy chévere que sea esa integración. Muy bien, hablando de integración, integremos a nuestros televidentes, que son los que tienen la palabra en este espacio. Veamos. Jaime González Basabe me llamo. ¿Qué programa demuestra en la televisión pública la narración del folclore colombiano? Quiero saberlo. Por ejemplo, Humberto Pernet hizo una cosa interesante con Telecaribe, la transmisión del Petronio Álvarez que hace Telepacífico me parece importantísima, la transmisión que hace Telecaribe del Festival Vallenato, importantísima, pero hay muchos festivales que van más allá a las raíces propias del folclore, que esos están, digamos, en el olvido, escasamente los reseñan cuando sucede algo que ya no tiene nada que ver con la música, como, no sé, el reinado de la burra, le ponen más interés al reinado de la burra que al Festival del Porro, por ejemplo, que es un festival tan hermoso. Y si nos vamos más abajo, hacia la selva, hacia la música indígena, por ejemplo, la música indígena no tiene ningún cubrimiento. Más ha sido el interés, por ejemplo, de artistas como Manu Chao, o artistas de bandas colombianas que han querido como transmitir un poco esta tradición musical. Los Aterciopelados tal vez lo han hecho en algún momento, pero que haya un interés, que haya una producción, no. Creo que se han dedicado más a producir el tema de los narcotráficos, de las prepago, de lo que vende, digámoslo así. Ahora peor, ahora está México metido en la mitad, o sea que ahora son las historias de los carteles mexicanos y los colombianos, y no han ido al fondo de esta belleza y esta riqueza musical que tiene Colombia en cualquiera de sus sentidos geográficos, norte, sur, este, oeste, donde quiera que vaya, allá uno encuentra siempre juglares propios de la región, muchas veces con instrumentos propios de la región, construidos por ellos, que dan unos sonidos que en cualquier lugar del mundo sería muy fácil identificar a Colombia a través de sus sonidos. Y si eso pasa con la música, que es la más dúctil, la más fácil de mostrarse, de exhibirse, la que mejor acompaña, ¿qué podremos decir entonces de las otras manifestaciones folclóricas? Totalmente de acuerdo con lo que dice Julio y con tu comentario a manera de pregunta, Mario.
la verdad es que hay otras formas de expresión que sufren la misma, digamos, falta de cuidado, de mimo, ¿cierto? Y en el caso contrario, pues la misma prostitución. Julio lo decía claramente, mire, las prepago, el capo no sé qué, el patrón de no sé qué, sin tetas no hay paraíso. Yo tengo un acerto y yo creo que eso no es una cosa que se les ha chispoteado, eso es un plan. ¿De quién? Yo no sé. De los mercados internacionales, el señor Murdoch, o yo no sé quién está pidiendo ese tipo de productos de Colombia, porque antes se hacía otras cosas en televisión, productos como La Mala Hora, por ejemplo, lo que hizo Bernardito, ¿cierto? Otro tipo de cosas, ¿no? Literatura universal, latinoamericana, colombiana. De acuerdo, cuentos y tal, se apoyaba mucho la literatura, ahora no, ahora son unos equipos de libretistas oscuros, ¿no? Como en un cuarto oscuro, secretos de vaina, pues pasa un crédito ahí a la carrera de un libretista, que generalmente es de la idea original, pero hay un equipo detrás, 6, 7, 8, cascándole a los libretos. Lo que no quiere decir que eso no pase y que eso no forme parte de lo que nosotros somos, ¿verdad? Tenemos, y eso hay que reconocerlo, un espíritu por allá medio narquito y un espíritu medio traquetico, eso tenemos que reconocerlo. Y por ahí está narrado. El problema es que nos quedemos solo con eso, ¿verdad? Y que no logremos diferenciar y hacer resonancia de otros factores y de otras características que también son lo que significa ser colombiano. Sí, sí. Yo recuerdo que alguna noche estábamos hablando usted y yo de eso. Me acabo de acordar y ahí dejamos el tema como puesto. Bueno, lo estamos desarrollando ahora. Muchas gracias. Sí. Pero mire, yo creo que los creadores, ¿cierto? Y pues uno no podría decir el establecimiento porque ya vemos que no lo está haciendo. Pero yo creo que desde los artistas, desde los gestores culturales, desde las personas que acceden a posiciones políticas, secretarías de cultura, por decir algo, dirección de canales públicos, etcétera, se puede de verdad hacer como otra manera de tratar las cosas, ¿sí? No es que el narcotráfico no exista, no, ahí está, ¿cierto? Pero ¿cuáles son los factores? ¿El factor del narcotráfico, fue un señor se le ocurrió hacer eso? No, es una sociedad que pone por encima de todo tener dinero, ¿cierto? Y en un medio codicioso, egoísta, pues tener dinero a cualquier forma y lugar, con el codazo, ¿cierto? Vale el codazo, ¿no? La zancadilla, la competitividad del mercado, ¿no? Y el mercado dice que regula las relaciones sociales, ¿no? ¿Toda la frase esa de las abuelas? Si puede hacer plata, mijo, hágala honestamente, y si no puede, haga plata. Haga plata. Sí, entonces, pues por supuesto, aparecen por ahí unos personajes, ¿cierto? Que dicen, uy, por aquí. Y se meten, ¿cierto?, a hacer los torcidos hasta que pues, esa misma sociedad que ha creado eso se lo permite y entonces ya después pasan a ser malos. O sea, hay unas declaratorias, ¿no? Guerra al narcotráfico, eso es una disposición política. No, la suspendemos, ok, entonces ya legalizamos, en fin. Okay. Volvamos con nuestro invitado, Julio Correal, para preguntarle cómo ve la apuesta de los canales públicos y privados en lo que tiene que ver con nuestro folclore. Pues el folclore se muestra, ¿cuál es la diferencia entre la televisión pública y privada? Igual pienso que el folclore aquí lo muestran más bien como programas de academia, académicos, ¿no? Como simplemente haciendo una reseña de lo que pueda suceder con el folclore en las diferentes regiones. Pero la verdad, ni la una ni la otra tiene como un pilar, digámoslo así, o uno de sus pilares, no necesariamente tiene que ser el único, uno de sus pilares, la música colombiana. Ahora, la diferencia es que la televisión pública sí tiene el mandato, ¿verdad? Sí. Por responsabilidad y por conexión, la televisión privada. Pero el mandato es la televisión pública y la televisión pública debe hacer lo que no hace la privada. Pero no nos olvidemos que esas frecuencias de los canales privados son propiedad pública. Claro. Son de todos los colombianos. El espectro electromagnético, el espacio, no sé qué, de ahí para arriba y de ahí para abajo, todo eso pertenece a los países, ¿no? Tienen sus coordenadas limitadas. Entonces,
Si eso es de todos, si eso es público, pues debería tener un sentido público también. No porque son privados, entonces ya eso es acá mío, yo hago lo que me dé la gana. No, ahí también falta regulación. Entendiendo la televisión como un derecho, Sí. ni siquiera como un servicio, sino como un derecho. Sí, ¿verdad? señor. Ahí cambia el asunto, ahí cambia Sí, la perspectiva. derecho a la información, a la recreación, a reconocernos culturalmente. Muy bien, en la televisión, desde el punto de vista del folclore, podríamos decir que hay unas regiones que están más narradas que otras. Bien o mal, pero están más narradas que otras. ¿Por qué pasa eso? Pasa con la costa atlántica particularmente. Yo creo que un poco por el pueblo mismo, de donde surge, y por la conectividad que ha tenido, bueno, la costa atlántica ha tenido un río enorme, ¿cierto?, por donde ha entrado cultura para acá, para el centro, pero pues se ha quedado allí también y ha pasado, ¿cierto? Los instrumentos musicales, las tecnologías, todo ha entrado por allí. El río mismo ha sido un conector, hombre, el sur de Bolívar, ¿cierto?, con Cartagena, o sea, la costa está integrada, ¿cierto?, por una geografía y el folclore del Caribe es una delicia. No, es una delicia. Entonces, creo que eso ha hecho resaltar muchos creadores, mucho músico. Eso es reconocido desde hace mucho rato, ¿no? José Barros, por poner un solo ejemplo, pues, ¿no? Gente con mucha presencia y con una obra hermosa. Pero de pronto ese espíritu guapachoso, alegrón, festivo, ha puesto a las otras manifestaciones folclóricas de otras regiones como aburridas, como que no son tan fiesteras, como que no son tan gozosas. Todas son para bailar, todas narran historias y sucesos y cosas y hablan de personajes que son amenos, todos. O sea, el carnaval del Diablo en Río Sucio es tan alegre como cualquier otra fiesta en Colombia. Todas son festivas, son celebraciones, son fiestas patronales, es la temporada de fin de año, es el año nuevo, en fin. Todas son amenas, todas son para divertirse, ¿sí? Ya el uso que se le da, ¿no? Y ahí viene pues la convocatoria a esta conversa, el uso que se le da en los medios, sobre todo en la televisión, eso ya es otra cosa. Es otro cuento, sí. Bruno, los políticos de nuestro país tienen muchos temas que debatir, desde lo económico, lo social, lo cultural, etc. Hace unos meses, de este 2015, se propuso un tema que causó revuelo en la agenda legislativa y la polémica ley de honores en el Congreso para Diomedes Díaz, con el fin de resaltar su contribución al imaginario común de la costa atlántica y del país, según lo expresó su ponente, generó todo tipo de controversias. ¿Este tipo de propuestas realmente hacen un homenaje al folclore? Mire, no. Digamos, tienen como esa presentación, pero realmente es una gestión de relaciones públicas de un congresista cualquiera, con una comunidad a la que eso le puede representar unos votos. O sea, hablando en plata blanca, eso, si quisieran de verdad los congresistas ayudar al folclore, deberían hacer una ley ya del artista, ¿cierto?, que le dé seguridad social, que garantice la formación artística para que haya desarrollos. El folclore, como decía Julio ahora, no es otra cosa de museo ni de academia, ¿cierto?, para mirar allí unas flautas y una cosa, no, eso es dinámico, es vivo. Lo de Diomedes entonces fue proselitismo. Esa condecoración sí, o sea, yo fui concejal en alguna época y esa vaina, eso es de, o sea, ponerle nombres a unas calles o ponerle una placa a alguien destacado en la sociedad, pues sí, pero la polémica en el caso de Diomedes, pues nadie niega el valor artístico de Diomedes, gran cantante, gran compositor, pero la gente, hay cosas de su vida que no termina de comprender ni termina de aceptar. Es controversial, pero la controversia de fondo es social, económica y política. Política, por supuesto. ¿Qué hacer con el arte, con la cultura, con los creadores para darle seguridad social, un trabajo estable, buenas remuneraciones, no ocasionales, sino frecuentes, regulares, en fin, espacios de participación con lo que saben hacer en la sociedad? Bien. Lo invito, Bruno, a que sigamos escuchando a nuestros televidentes aquí en la segunda tribuna. Buenos días, mi nombre es Mateo Polanco y tengo una pregunta para el defensor de televidente. La pregunta es la siguiente:
¿Los creadores de programas de televisión deben pagarle algo a los artistas cuando emiten su música? Por ley, por supuesto, que todo aquel que haga uso público de una manifestación cultural, y no solo de la música, debe pagar regalías. Y esas regalías se pagan a autores y compositores por un lado, pero también a los editores musicales, ¿verdad? Y eso es por ley. Y esa ley es irrebatible, ¿verdad? ¿Qué pasa luego con esos recaudos y si llegan definitivamente a los artistas, a los compositores y a los editores? Es asunto de otra discusión. Pero por ley está consagrado que se debe cobrar y efectivamente se hace. Sí, pero las dinámicas de la sociedad, eso en algún tiempo, cuando yo era muchacho, ocurría. Pero entró esta era de la globalización neoliberal y todo, y el mercado pues así feroz, salvaje, y finalmente a los músicos se le combina que se aparecen en un programa de televisión es para hacer promoción, ¿sí? No pueden cobrar por eso. Pero el dueño del programa, ese sí está rentando algo, ¿no? Si es un canal privado. Si es un canal público, no, porque es un canal institucional. Entonces no hay una rentabilidad, pero la otra operación, la privada, sí es despiadada en eso. Muy bien, ya mencionamos que una de las formas de mantener vigentes festivales folclóricos, y no solo musicales, sino de las otras manifestaciones, es a través de una política definida, por supuesto. La otra, los medios. Pero si esas dos no aparecen, ¿qué hacemos? No, pues apaga y vámonos. ¿No hay alternativa? No, sí la hay, hombre. Hay que fortalecer la televisión pública. Hay que reestructurar el tema de esas concesiones privadas, que ya hay gente, hay sociólogos, semiólogos, no sé, gente organizada desde la academia o desde los sectores sociales que reprueban ese tipo de televisión. Pues tienen derecho, sí, pero a ver, manón tanto. Sí, también es bueno como ajustar, es bueno como señalar rumbos, regularizar el sector. Con la música, insistimos, es más fácil, pero bueno, hablemos, por ejemplo, ¿qué hacer con los relatos orales? ¿Qué hacer con los vestuarios? ¿Qué hacer con la gastronomía? Ay, Dios mío, no, pues disfrutarla entre todos, difundirla, porque de eso se trata. O sea, eso mismo que uno vive cuando va y visita un pueblo, una población, a la familia que vive en otro lado, y encuentra eso, la comida, encuentra los relatos, los libros locales, encuentra la música local. Ese intercambio es lo que hace la vida. Claro. ¿Sí? Y están desapareciendo. Aquí podríamos crear una sección que se llamara Manifestaciones folclóricas en vías de extinción. Esa es una, sí. Y la otra es que la gente que trabaja con la música, que propone músicas nuevas a partir de nuestro folclore, de nuestras tradiciones, es gente que se enfrenta también a unas dificultades enormes. No se le promueve, o sea, le toca hacerse ahí en la salvaje. Muy duro. ¿No? Muy duro. Y todos lo gozamos como en este diciembre en el que estamos cuando emitimos este programa. Muchas gracias, Bruno, por acompañarnos hoy. Gracias. Mire, quería cerrar con esto a raíz de la última pregunta que me hace. Hoy en día, a diferencia de la época de muchos artistas de mi generación o anteriores, hoy los pelados estudian actuación, van a las academias, hay escuelas públicas, ¿sí? Se forman para el trabajo cultural artístico de una manera rigurosa, con detalle y con amplitud. Y sin embargo, lo que le ofrece la sociedad para recogerlo en esa preparación es así de chiquito. No hay una balanza. Muchas gracias, Bruno, y a todos ustedes televidentes del Canal 1. Los esperamos este próximo sábado y todos los sábados a las 10:30 de la mañana en la cita. No se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o al correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, se pueden acercar a la Avenida El Dorado, 85D 55, local 107 en la ciudad de Bogotá. Aquí escucharemos sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.
El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.